Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Hoy con nuestra lectura compartida para el inicio. ¡Qué aburrimiento! Escrito por Enrique Wilson, editado por Logués en el año 2015. ¡Qué día más aburrido!, pensó el pequeño oso. Estaba aburrido, inmensamente aburrido. Uno no puede ni imaginarse lo aburrido que se sentía. Tan aburrido que ni siquiera sabía a dónde ir. Desganado. Fue de un amigo a otro diciendo: me aburro. ¿Queréis que hagamos algo juntos? Pero todos estaban demasiado ocupados. Nadie, ni siquiera mamá osa, tenía tiempo para él. Estaba muy aburrido. Perdido, iba desganado de un lado para otro. Una vez hacia allí, otra hacia acá, otra más allá, hasta estar cansado de ir allí, acá y más allá. Se detuvo dejándose caer todo lo largo que era en la hierba. Sencillamente así, sin hacer nada, absolutamente nada. Solamente estaba tumbado y tumbado y tumbado, suspirando de vez en cuando. Durante un largo rato, únicamente estuvo ahí tumbado. Y cuando ya había estado tumbado el tiempo suficiente, notó cómo el viento removía su pelo. En el cielo, las nubes pasaban y el pequeño oso comenzó a fijarse en ellas y miró el cielo. Y de pronto descubrió algo muy especial, directamente delante de su nariz. Curioso, el pequeño oso se levantó, se acercó y olfateó. ¡Qué bien! Haber simplemente esperado. Hubiera querido seguir al topo. Un topo. Pero algo revoloteaba y trinaba por encima de él. Contento, el pequeño oso levantó su nariz al viento. Sus ojos brillaron. Tenía una idea. Extendió sus brazos como gigantescas alas y se convirtió en una poderosa águila. El pequeño oso planeó como la reina del aire sobre montañas, valles y bosques hasta que se ocultó el sol. Entonces planeó sobre la pradera, de regreso a la cueva con mamá osa. Y si alguna vez el pequeño oso se aburriera de nuevo, entonces él sabe qué tiene que hacer. Nada, absolutamente nada. Únicamente esperar a ver qué sucede. Porque en algún momento siempre sucede algo. Es cuestión de curiosidad y no nos aburriremos. Disfruten la entrevista de hoy con enseñanzas acerca del juego. Buenos días en esta mañana de domingo a todos quienes nos acompañan en Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por estar hoy con nosotros y compartir nuestros contenidos, siempre en pro de la construcción de ambientes familiares y escolares saludables.
Hoy nos encontramos con una gran invitada, con la fonoaudióloga Alba Francis Suárez Méndez. Bienvenida, Francis. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Bien, bueno, yo les tengo que contar que Franci es magíster en educación, consultora en educación inclusiva, promotora y desarrolladora de juegos de mesa para el aprendizaje de los niños, diseñadora de herramientas para la educación en la diversidad e inclusión, creadora de la estrategia Inclúyeme Más y emprendedora digital. Hoy, desde su experticia como fonoaudióloga, magíster en educación y creadora de herramientas para el aprendizaje de los niños, pues vamos a tener un espacio con ella desde esa experiencia, desde ese saber que con seguridad nos da grandes aportes. Bienvenido una vez más, Franci, mi gratitud y afecto por estar aquí en este espacio. Gracias por invitarme, Ruth, y claro, con todo mi interés por compartir esta experiencia, estos conocimientos que he construido a lo largo ya de como 20 años. Bien, esta conversación tendrá dos momentos cruciales. Uno, orientado a hablar de esos procesos que a través de los juegos de mesa podemos propiciar en nuestros niños. Y otro espacio a conocer específicamente un emprendimiento conocido como Inclúyeme Más, pues contamos con la presencia hoy de su creadora en este espacio. Entonces, bueno, yo quisiera aprovechar tu experticia, Franci, y preguntarte, ¿qué habilidades potencian en nuestros niños los juegos de mesa? Bueno, Ruth, mira, es muy importante tener claridad que la actividad lúdica es una actividad muy importante para el ser humano. El Homo ludens forma parte de la evolución del hombre. El Homo ludens presenta o hace sus primeras interacciones en la actividad lúdica. Si observamos los niños pequeños en el intercambio con su mamá, en el intercambio con otros niños, con los objetos que lo rodean, generalmente está explorando, está descubriendo, y pues son estos principios, digamos, propios de la especie a los que acudimos. ¿Para qué? Para que los niños aprendan. En ese orden de ideas, la actividad lúdica le permite al niño relacionar, le permite comparar, llevar la fantasía y la imaginación producto de esa experiencia que él ha tenido con los objetos, con las personas, con el mundo que lo rodea. El juego le permite al niño, además de sentir goce y placer, le permite construir conocimiento, le permite interactuar con otros, desarrollar habilidades sociales, comprender las dinámicas del mundo, las dinámicas de las personas y, por supuesto, pues construir ese conocimiento que se requiere para seguir desarrollándose y fortalecer sus capacidades. Tú nos has hablado de habilidades bien importantes y de procesos, la imaginación, la fantasía, el encuentro con el otro, ¿cierto? Esa posibilidad de a través de comprender esa forma en que juega, ¿cierto? El mismo niño, pues va desarrollando habilidades. Pero esas habilidades, mire, yo encuentro una pregunta con los papás. ¿Cómo escoger un juego de mesa para nuestros hijos adecuado? Porque muchas veces pensamos el fácil que no se le complique para que no sienta frustración o bueno, los papás también necesitan como ese acompañamiento de esos juegos que por nivel le van desarrollando el pensamiento del niño, van desarrollando la creatividad, van desarrollando probablemente ese trabajo en equipo, ese trabajo cooperativo. ¿Qué recomendaciones nos das tú para escoger los juegos de mesa? Bueno, para seleccionar un buen juego de mesa es importante tener cuenta varios criterios. Uno de ellos, por ejemplo, es cuál es el propósito que persigo a la hora de comprarle un juego de mesa a mi hijo. Primera instancia, el propósito puede ser para que incremente su vocabulario, para que pueda relacionar, comparar, construir conocimiento, para que se divierta, por supuesto, siempre será un propósito fundamental. ¿Qué es lo que quiero para que aprenda un conocimiento en particular, un concepto en particular? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Adicional a eso, tener en cuenta la edad.
¿Por qué? Porque los desarrollos de los niños son diferentes de acuerdo con su edad y también sus intereses. Entonces, también de eso depende que seleccionemos el juego. Otro aspecto muy, muy importante a la hora de seleccionar el juego es que ojalá posibilite la interacción con otros. Es en la interacción con otros que los niños construyen ese conocimiento, que pueden disfrutar del juego, que pueden desarrollar habilidades sociales y todas estas capacidades que he mencionado hace un momento. Lo mismo, la forma de presentación es fundamental, porque si voy a escoger un juego para mi niño que es sordo, pues debo tener en cuenta cuáles son esas potencialidades que tiene mi hijo sordo. En ese orden de ideas, pues si tiene mayor información visual, si puede tocarlo, si se puede mover con él, pues es supremamente importante. ¿Por qué? Porque va a lograr acceder a la información del juego, pero además está fortaleciendo esas otras potencialidades que le van a servir para interactuar y para aprender. Esos aspectos son importantísimos. El mercado nos ofrece juegos, pero a veces esos juegos no vienen adaptados para todos los niños, sino que privilegian básicamente dos sentidos: la visión, la audición y pare de contar. Por eso de aquí nace esta idea de diseñar juegos para el aprendizaje de los niños, pero que reconozcan su diversidad, es decir, hay diversas formas de ver. Ya el niño, por ejemplo, con una limitación visual no ve como nosotros vemos tradicionalmente, tiene otros sentidos, la audición, el tacto, etcétera, y es a través de estas potencialidades que debemos acercarnos para que el niño pueda disfrutar de ese juego y pueda aprender a través de él. Eso Bien, sería como... excelente estas recomendaciones que tú nos das. Yo agregaría una más, que nunca la intención del escoger el juego sea que se esté quieto, que se esté quieto y que se esté aislado. Porque Exacto. muchas veces vemos eso en el contexto: comprar algo para que juegue y juegue allá solo y aislado. Que esa no sea una de las intenciones de los Sí, juegos para nuestros niños. lamentablemente, pues la tecnología ha propiciado mucho la individualidad y es la interacción del niño con el computador, y pare de contar, pero la cultura, el lenguaje, las formas en que nos relacionamos, cómo aprendemos a resolver los problemas de la cotidianidad, cómo podemos convivir y cómo respetar al otro. Todos estos valores que nos permiten ser sujetos sociales se construyen en el juego con otros, en la participación con otros. Y es un juego donde todos somos iguales. Aquí no hay competencia, aquí no entra el mejor, el más fuerte o el más hábil, sino que todos aprendemos, aprendemos del más hábil, aprendemos de aquel que tiene la capacidad, por ejemplo, para dibujar, aquel que tiene la capacidad para la música. Aprendemos de todos, porque todos somos diversos, porque todos tenemos unas potencialidades diferentes, y de eso se trata el juego, que rescatemos esas potencialidades todos para el servicio de cada uno. Y qué bonito mensaje este, Franci, porque nos hace reconocernos en un mundo diverso donde existen diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Cada uno de nosotros los tenemos, cada uno tenemos nuestro estilo de aprender de la mejor manera y cada uno tenemos nuestros ritmos para aprender. Gracias por recordarnos esto aquí en este espacio, Franci. Yo quisiera, a partir de tu experiencia, sé que podemos hablar de diferentes áreas que tú trabajas y mencionar algunos juegos puntuales con sus respectivos aportes. Entonces quisiera que en este momento nos cuentes de esos juegos, que puedes decirnos y ampliarnos información. Bueno, inicialmente quiero comentarles que la idea del juego nace de una autora que sigo mucho, que se llama Constance Cami. Y Constance Cami plantea el juego colectivo para la construcción de la matemática. ¿Por qué la matemática? Porque es el área, en comparación con niños, es el área que más reporta dificultad, que a los niños no les gusta. ¿Por qué? Porque ha sido, digamos, un conocimiento que se les ha presentado desprendido totalmente de la experiencia y de la realidad. Es un conocimiento que se ha orientado mucho hacia el cuaderno y al libro, pero no realmente a la naturaleza de la construcción de la cantidad, el conocimiento del número, ¿sí? Entonces, he trabajado mucho en el área de matemática y esto me ha generado grandes satisfacciones, porque los niños, cuando comprenden
la matemática, los niños son felices. Entonces, Constance Camille dice que, bueno, el juego colectivo y la didáctica, por ejemplo, del dado, los dados, pues son fundamentales. ¿Para qué? Para el cálculo mental, para que el niño mantenga o construya más bien la noción de cantidad, para que aprenda a sumar, a multiplicar, a restar, a dividir. Y esto me ha generado pues grandes satisfacciones en el proceso. También algo importante que incorporo al manejo de los juegos, además de esa fase manipulativa, es la capacidad para poder representar aquello que están trabajando en esa fase empírica, donde el niño juega y luego eso lo lleva a rayar, a escribir, a dejar la huella, la impronta y luego a abstraer. Entonces, ese proceso es muy interesante verlo cuando trabajamos con juegos, cuando trabajamos en una didáctica fundamentada en la pedagogía de la lúdica. Es muy satisfactorio. Bien, ¿qué otros juegos, Franci? Nos nombraste los dados. ¿Qué otros juegos podemos ver aquí contigo? Bueno, a mí me gustaría compartirles las regletas. Por ejemplo, las regletas me encantan porque con ellas hemos logrado también unos procesos. Algo que me parece muy interesante con los niños es el tema de usar, de conceptualizar la noción de cantidad, ¿sí? Cantidad. Entonces, cuando los niños hacen este tipo de manipulaciones, hacen colecciones, comparan, rayan, pues es muy importante. Fíjate que algo que me ha pasado mucho en la experiencia es, hay niños que les pide uno escribe el número 1001 y 1001 escriben el 1000 y le ponen el 1 al lado. Es una hipótesis que está haciendo el niño que no corresponde a la realidad y que se relaciona mucho con el valor posicional. Yo siempre hago el experimento con los niños y les digo, escríbeme el 1001, escríbeme el 101. Y esto se relaciona con el ejercicio de no conservar lo que es una decena, una centena, unidad de 1000. No lo comprenden, entonces cometen estos errores. En algún momento, bueno, aparte además de construir estos juegos es que además los he podido testear en algunas experiencias en aula directa. Y en un ejercicio que yo le pedía a unos niños que escribieran en el tablero el número 550, ¿sí? Y lo escribían, por supuesto, pero yo les decía, quítenle el 5 que va en la mitad, ¿qué número les queda? Entonces la hipótesis de los niños era que les quedaba el 50. ¿Por qué? Porque no habían logrado abstraer qué era el número 550. Y estoy hablando de niños de quinto de primaria. Entonces, el valor, por ejemplo, de las regletas está allí, en la capacidad que tienen los niños para poder construir a partir de la fase manipulativa el concepto de decena, el concepto de centena, y este concepto poderlo trasladar a la hora de representar o abstraer el número, la cantidad. Entonces, estos ejercicios me han posibilitado que los niños comprendan y puedan hacer múltiples ejercicios y resolver muchos problemas matemáticos. El otro ejercicio también es el juego, bueno, el aprendizaje cooperativo, que también lo hemos logrado testear en algunos salones de clase, y es cómo los niños organizados realmente en equipos colaborativos, donde hay una lección cooperativa, donde el profesor formula, plantea sus propósitos didácticos y demás, hemos logrado ver que esas diversas capacidades del aula de clase se entran a interactuar y entre ellos se apoyan para lograr el fin, para lograr la meta. Y es bonito ver a los niños jugar, hablar, construir sin pelear. Y eso es muy interesante. Y luego mostrar lo que logran como equipo colaborativo. Esa parte me parece supremamente fundamental. Entonces, no solamente construyen la matemática, sino que adicional están construyendo relaciones, están construyendo un mundo mejor, porque De allí en ese mundo de participación. los niños es súper lindo. O sea, no pelean, no hay problemas y saben comunicarse.
Sí, hoy alguien me preguntaba frente a esas situaciones de convivencia. Yo le decía a la persona, mire este grupo, están dialogando, están hablando. Hay momentos donde hay conflicto, claro que lo hay, no lo invisibilizamos, pero ellos mismos resuelven, ellos mismos logran. A veces la mirada del adulto es esa mirada que entorpece inclusive procesos de cómo ellos solucionan los conflictos entre ellos, porque pues entramos con una mirada de pronto muy sesgada o una mirada donde hay culpa y ellos logran en el diálogo, en esas formas de aprender con el juego, logran mediar su conflicto y logran llegar a acuerdos de manera excelente. Y el juego como tú lo explicas, es un momento para eso. Franci, yo quisiera, pues reconociendo este panorama del juego, de la necesidad de ofrecer a nuestros niños esos momentos lúdicos, tú dijiste algo muy importante al inicio sobre la diversión, la necesidad de que ofrezcamos en el juego diversión a nuestros niños, la parte lúdica y ese trabajo cooperativo. Quisiera que nos enseñaras acerca de la herramienta que tú has creado. Inclúyeme más, que surge en este ámbito de investigación que has hecho y que nos has nombrado, y además con la necesidad de aportar a una educación inclusiva, donde miramos, digamos, que somos diversos, que tenemos distintas capacidades, diferentes talentos. También tenemos ciertas condiciones que son barreras o nos limitan, pero que a través del juego podemos desarrollar ciertas habilidades. Entonces quisiera que nos comentara sobre Inclúyeme Más, cuáles son sus fundamentos, los fundamentos de la herramienta. Bueno, Ruth, yo te cuento que Inclúyeme Más nace de un proyecto que yo tengo que se llama Comprender y Aprender. Y Aprender arranca en el año 2012 y la idea de allí es apoyar los procesos de aprendizaje de los niños. Generalmente cuando un niño tiene dificultades para aprender la matemática, para leer, para escribir, suele ser excluido, ¿sí? Hecho a un lado. Y entonces generalmente nos los remiten a los profesionales de salud buscando la solución. Pero la solución, yo he querido a lo largo de todo este proceso de comprender y aprender, mostrarle a los docentes que la solución también está en el aula de clase y que esa solución puede ser también divertida, relajante para los niños, sin que tengan que experimentar y pasar por un momento de frustración. Entonces, con el ejercicio de estar trabajando con los niños, pues yo empiezo a ver que efectivamente todos no aprenden de la misma forma, no solamente era leerlo, sí, en teorías actualizadas, sino que adicionalmente era verlo. Y en el ejercicio también de buscar herramientas que posibiliten ese abordaje y poderle dar respuesta a las dificultades de los niños, es que empiezo a crear todas estas herramientas. Yo entro a formar parte en algún momento de un proyecto de inclusión para la ciudad de Bogotá y es allí, en el ejercicio del acompañamiento al aula, cuando empiezo a llevar mis juegos y empiezo a mostrar otro acercamiento a los profesores, básicamente en la matemática con las regletas y los juegos colectivos, pero también para la lectoescritura a través de los libros álbum. Sí, entonces, ¿cómo acercar a los niños mágicamente al proceso de leer y escribir a través de una experiencia tan bonita como es leer los libros álbum, de acercarse a los libros álbum? Entonces, con esas dos ideas llegamos al aula, empezamos a ver lo que te mencionaba hace un momento, que los niños, independientemente de su diferencia y independientemente de su diversidad, quieren jugar. Eso les gusta, el juego los convoca, pero ese juego en el aula de clase debe ser un juego dirigido, intencionado, con un propósito, con un inicio, con un desarrollo, con un desenlace y con una evaluación. Claro que hay que en algún momento explicarle los contenidos a los niños, claro que hay que ir resolviendo las dudas que los niños van teniendo, pero la motivación y el interés por ese conocimiento está en los juegos. ¿En qué se fundamenta? Se fundamentan, estos juegos se fundamentan en tres líneas básicas. Uno, somos seres sociales y aprendemos con otros, definitivamente. Es muy importante la lúdica para el aprendizaje. Inclúyeme Más, entonces surge a partir de tres líneas importantes, como son, primero, reconocer que en el aula de clase pues hay una diversidad de capacidades. Los niños todos son diferentes.
Aprenden de forma diferente, procesan de forma diferente, tienen diferentes ritmos para aprender, etc. Adicional a eso, la interacción, como la interacción social, la interacción con otros como una herramienta no solamente de socialización, sino de construcción de conocimiento. Y el tercer elemento, la lúdica, el placer, el goce que es propio de la especie, que es algo que traemos inherente en nuestra herencia genética. La lúdica es muy importante para el aprendizaje. A veces el profesor cree que si se pone a jugar a los niños está perdiendo el tiempo, no está desarrollando los contenidos, no está haciendo, digamos, lo que tiene que hacer. No, ese es un mito, esa es una creencia que no aplica. Cuando ponemos a los niños a jugar, estamos permitiéndole al niño que exteriorice todos esos conocimientos, todas esas estrategias que él ha utilizado, por ejemplo, para resolver problemas. Le permite además construir con otros, les permite además incluir a otros. Y aquí es donde nace Inclúyeme Más, en el reconocimiento de que existen esas capacidades diversas y que todas ellas se pueden encontrar para resolver un problema. Que hay algunos chicos que, por ejemplo, tienen unas capacidades superiores a nivel de la matemática, de la lógica, del lenguaje, pues ellos en un grupo cooperativo contribuyen y apoyan mucho. Hay otros chicos que tienen capacidades para la interacción, para hablar, son muy buenos oradores, entonces él puede aportar esa capacidad para poder representar al grupo y para poder construir. Hay niños, por ejemplo, que no leen y escriben, pero son unos artistas excepcionales. Hacen unos dibujos, hacen unas cosas espectaculares. Pues él también puede estar en ese grupo cooperativo y va a aprender de esos otros que tienen otras capacidades diversas. Hay otros que se demoran más para aprender, pero que con ese que dibuja, con aquel que habla excelente y con el otro que tiene una lógica que resuelve problemas, pues este que está un poquito quedado en su proceso va a lograr alcanzar metas significativas en ese proceso de aprender. Entonces, se trata de, uno, reconocer que el aprendizaje está ligado a la actividad de resolver problemas. ¿Sí? Entonces, en la medida en que nosotros logramos resolver problemas utilizando diversas capacidades, hay aprendizaje. Y lo otro que pues está ligado también a la interacción social, a ese proceso de intercambio mediado a través no solamente del lenguaje hablado, sino a través del dibujo, porque el dibujo también es un código, el juego es un código, la lengua de señas es un código, el braille es un código, todos estos códigos permiten que el niño exteriorice conocimiento y es allí en el juego donde todos estos códigos se validan. Por eso cuando nace Inclúyeme Más, bueno, yo digo, necesitamos tres cosas que son, uno observa, por ejemplo, la distribución de las asignaturas en un curso, ¿cierto? Le dan mayor preponderancia al lenguaje y a la matemática. Pues necesitamos entonces juegos que apoyen eso. Y por eso en la herramienta hay un kit de juegos orientado a la matemática, hay un kit de juegos orientado a la lectoescritura, pero también hay un kit de juegos orientado a las estrategias del pensamiento. ¿Qué son las estrategias del pensamiento? Son los obreros del conocimiento. Son esas, digamos, herramientas que trabajan, que le permiten a los niños construir conocimiento, clasificar, organizar, comparar, seriar. Todos esos obreros del conocimiento también pues, son necesarios para el aprendizaje y hay que fortalecerlos. ¿Y cómo se fortalecen? A través del juego. De ahí que cada cajita, cada kit trae juegos para estos fines. Pero adicional a eso, bueno, yo dije, no es suficiente con que estén los juegos sin darle una orientación al maestro. Y por eso diseño 3 cartillas. Esas cartillas tienen guías para el maestro. Vea, usted puede organizar la guía de aprendizaje cooperativo teniendo en cuenta estos criterios, y le enseño a organizar una clase cooperativa en cada una de estas cartillas, ya sea en el área del lenguaje, en el área de matemáticas, de acuerdo pues con el currículo, y adicional le enseño también cómo hacer los ajustes razonables. Definitivamente, cuando estamos con la diversidad en el aula,
necesitamos flexibilizar y necesitamos además utilizar didácticas flexibles. Las didácticas flexibles es esa capacidad que tiene el maestro también de ir acomodando sus propias didácticas e incorporando innovaciones que le permitan eso, los aprendizajes en los niños. Esas innovaciones, esas didácticas flexibles son las que deben quedar registradas en el plan de ajustes razonables y por eso hay un kit orientado a ese ejercicio, a poder hacer, a poder construir los planes de ajustes razonables para aquellos niños que no aprenden al mismo nivel que los otros y que necesitan algún tipo de ajuste de flexibilización, ya sean las metodologías, ya sean los contenidos o ya sean las formas de evaluación. Lo que te decía hace un momento, Ruth, el código lectoescrito no es la única forma de exteriorizar el conocimiento. Un niño a través del juego, a través del dibujo, exterioriza el conocimiento construido y hay que darle cabida en el aula de clase a esas otras formas de exteriorización del conocimiento. Es a través de estas formas que los niños van a mostrar qué tanto han aprendido matemáticas, lenguajes, ciencias naturales, en fin. Yo creo que este panorama que nos muestras, me encanta esto del kit de procesos de pensamiento, pues acompañado del área del lenguaje, del área de la matemática, porque ese kit probablemente es ese que nos hace todo ese andamiaje para que nuestros niños desarrollen esas habilidades que tienen y puedan concretar algunos procesos. Yo te hago una pregunta, Franci, el material de Inclúyeme Más puede ser utilizado por los padres de familia con las orientaciones que trae el mismo kit? Sí, sí, como te decía, el principio es la lúdica. Otro Ujú. principio es la interacción social. No necesita el padre de familia ser pedagogo para poder contribuir en esa construcción de conocimiento, llevar a su niño de una zona real a una zona próxima. Entonces, a través del juego también se mejora esa interacción. A veces el padre de familia dice, pero es que yo no sé qué hacer, yo no soy pedagogo. A mí me dice el profesor que le apoye, que le ayude, pero yo no sé qué hacer, yo no tengo ni idea. El juego, este kit, le ayuda a eso, a comprender cómo es que su hijo hace los procesos, a saber cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus necesidades y cómo a partir de ese juego yo puedo idear y construir otras formas de ayudar a mi hijo para que pueda avanzar en su proceso. Bien, Franci, pues bueno, creo que aquí hay unas herramientas que podemos utilizar, que podemos implementar en las aulas, pero también en las familias. De eso se trata, de tejer esas redes que nos permitan acompañar de manera significativa el proceso de nuestros niños y nuestras niñas. ¿Cómo adquirir este material, Franci? Bueno, a través de comprender y aprender @gmail.com, me escriben, me indican que están interesados y ya yo les doy la información de cómo pueden acceder al material. Puede querer toda la herramienta, solamente le interesan los juegos matemáticos o los de lenguaje también los puede adquirir. Básicamente a través del correo electrónico me escriben y yo con mucho gusto les oriento. Bien, pues aquí al final del programa vamos a colocar algunos videos donde podrán ver el material. Francia allí nos lo presenta y también pues todas las redes, los correos, si ustedes están interesados en el material para que puedan adquirirlo. Recuerden que pues nuestra temática hoy es el juego, pero también acompañado de esos recursos que podemos implementar, de esos recursos que podemos, con los que podemos complementar el trabajo de las familias y las escuelas. Bien, Franci, pues muchísimas gracias, felicitaciones porque eres una profesional que se ha arriesgado a emprender también, a dar a los demás ese conocimiento a través de tu herramienta. Felicitaciones por eso. Gracias de nuevo por estar en este espacio. Y bueno, quiero pedirte un mensaje ya para irnos a nuestros niños, a las familias, a los educadores.
Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Ruth, por invitarme, por permitirme contar esta experiencia que pues me ha dejado de verdad grandes satisfacciones porque he podido ayudarle a muchos niños. Y este mensaje en primera instancia para los padres de familia: permitan que sus hijos jueguen, manipulen material. A veces el papá tiene muchas ocupaciones y lo que hace es ponerle la tablet, el celular al niño, pero no promueve este tipo de juego con material concreto. Los niños aprenden manipulando, manipulando, golpeando, organizando, rompiendo. Esa es la forma en que los niños aprenden las características de los objetos que luego se vuelven conceptos, y luego esas relaciones que ellos hacen allá con sus esquemas mentales son los que permiten el aprendizaje. Entonces, en ese orden de ideas, posibilitar estos juegos no solamente les va a dar al niño goce y placer, sino que adicionalmente les va a permitir aprender. Entonces, no dejar de lado el juego es fundamental. Y lo segundo, ya para los niños, es pues que jueguen todo lo que quieran, pero que también pues hay que organizar los tiempos, hay que dejarse orientar por los padres de familia. No todo el tiempo puede estar uno jugando, sino que hay tiempos para todo. Entonces, organizarse y aprobar y tomar esos momentos de juego realmente para eso, para divertirse, para aprender. Bueno, Franci, muchísimas gracias. Estoy Bueno, segura de el valor invaluable de esto que hoy tú nos enseñas y que aprendemos todos. Muchísimas gracias a ustedes bueno, Ruth, por acompañarnos este domingo y bueno, los invito a seguir en la red Solidaridad por los procesos de salud de Samuel David y de Juan David. Entre todos con esta red podemos llevarlos a cumplir sus metas de salud. Muchísimas gracias por estar aquí este domingo y que pasen un feliz día. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francis Suárez. Soy fonoaudióloga, magíster en educación y consultora en educación inclusiva. Hoy estoy presentándoles esta herramienta que pretende promover la educación inclusiva en las aulas regulares. Esta herramienta surge de muchos años de experiencia acompañando los procesos de educación inclusiva en instituciones educativas regulares. Entonces, quiero presentarles en qué consiste. Básicamente, la herramienta se soporta en la pedagogía lúdica y en el aprendizaje cooperativo. Reconocemos que en el aula de clase hay una diversidad de capacidades. Esa diversidad pues, se caracteriza por unas competencias en los estudiantes que son de diferente naturaleza, capacidades con la música, capacidades con la matemática, capacidades con el lenguaje, capacidades con el arte. Entonces, en este momento, pues la herramienta lo que busca es que esas capacidades se encuentren y puedan construir conocimiento alrededor de la matemática y de la lectoescritura, y pues que podamos tener una educación inclusiva de calidad. 12. Escribe la operación. 6 igual a 11. No. 12. 12. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10,
es Juan David Luis Tana. El año pasado se graduó del primero y les contaré su historia. Nació con síndrome de Mosier, una afectación en la línea media de su cabeza y parte de su cuerpo. Hizo que tuviera labio leporino, no tuviera quiasma óptico, cuerpo calloso, ni la glándula pituitaria, ni la hipófisis, ni su paladar blando, ni su encía, y algunas raíces de sus dientes. Empezó a ir a terapia desde muy pequeño para aprender a caminar, a sentarse, a hablar. Tiene un hermanito que se llama Juan José. Le gusta bailar, lo ha ayudado a muchas personas, como este youtuber, como RCN, hemos salido también en televisión, está aprendiendo a leer. Esta fue su última cirugía de cerebro, salió muy bien de ella, gracias a Dios, aunque con un leve huequito en su frente, que fue incrementando con el tiempo. Son muchas las citas médicas a las que debemos acudir. Actualmente tiene 8 años. Queremos llevarlo a un tratamiento en Tailandia, un tratamiento de células madre, para que mejore su condición, sobre todo su visión y su parte sensorial. Sí. Aquí está en las terapias a las que él asiste regularmente. Es un niño muy feliz la mayoría del tiempo. Aquí estaba su Halloween, su grado de primero con su hermanito, su Navidad del año pasado y nuevamente con su hermanito. Contamos con su ayuda donando a los siguientes números de Neki y David Plata. Por favor, soñamos con llegar a Tailandia para su tratamiento. Son $40,000 que debemos reunir para que pueda llegar. También tiene Tailandia para ir a un tratamiento para mejorar mi visión, mejorar mi crecimiento. Espero que me puedas donar $2,000. Mi enfermedad se llama Xenopelmoser. Es una enfermedad rara. Mi mamá tuvo un tratamiento de Tailandia. Espero su apoyo. Gracias. Los quiero. Mi nombre es Lida Marcela Alvarado Izquierdo, mamá de Samuel David Vega Alvarado. En el momento de nacer, mi niño sufrió una hipoxia perinatal, o sea, le faltó oxígeno al nacer, que le afectó toda su parte motriz y padece de parálisis cerebral disinética. Actualmente ya tiene 13 años, es un niño alegre, inteligente, cariñoso, está escolarizado y si Dios quiere el otro año pasa a bachillerato. A pesar de su discapacidad, tratamos de llevar una vida normal, aunque no ha sido fácil este camino, pero gracias a Dios, a la Virgen, nuestra familia, terapeutas y personas que hemos conocido a lo largo de su vida, nos han ayudado para salir adelante y obtener progresos en su rehabilitación. En Colombia, Bogotá, donde vivimos actualmente, tuvo una valoración por parte del Dr. Carlos Canencio de Biomedical Group, medicina integrativa basada en medicina cuántica, que nos dieron grandes esperanzas para que mi hijo camine, coma solo, mejore su habla, en fin, que pueda valerse por sí mismo. Dicho tratamiento dura 1 año o más dependiendo del progreso del niño y este tiene un costo aproximadamente de $400 en pesos colombianos, 1.500.000, que en este momento para nosotros no es posible pagar, ya que si se empieza no se puede suspender y para ver los resultados debe finalizarlo. A las personas o fundaciones que nos quieren apoyar, ya que como padres hacemos todo por nuestros hijos y queremos que Samuel sea más feliz y pueda cumplir sus sueños de caminar solo y llegar a ser un gran guitarrista.